Santa Convocatoria. El programa Santa Convocatoria es una semana, o en el caso de nuestro distrito Punta Arenas 1, que se va a extender por varios días, donde vamos a estar hablando temas que son fundamentales en lo que tiene que ver con la administración en la vida cristiana. Eso es mayordomía cristiana. El título de esta semana de énfasis en mayordomía es precisamente Santa Convocatoria. Santa Convocatoria es precisamente, aquí quiero compartir con ustedes, ahí lo tenemos. Va a ser a partir del 7 al 14, pero hemos arrancado desde hoy y vamos a estar viendo algunos temas importantísimos en la vida cristiana. Entre esos temas importantes de la vida cristiana que vamos a estar abordando está la administración del tiempo, la administración del templo que es nuestro cuerpo, la administración de los tesoros, la administración de nuestros talentos y la administración de la tierra. Durante esta jornada o esta Santa Convocatoria 2022, estaremos compartiendo un himno tema que es usted y yo lo conozcamos desde ya, y entonces yo se los voy a compartir en este momento. Así que vamos a escuchar nuestro canto tema de toda la Santa Convocatoria. Así que voy a compartirlo con ustedes en este momento. Se llama Revive. Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá, y su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveyó. Espera, hermano, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá.
imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Así es, qué promesa más bonita. Dios proveerá, es Dios quien va a proveer. La lectura bíblica de esto que será la Santa Convocatoria, que se extenderá durante todos estos días hasta el 14. La lectura bíblica o la lectura base la encontramos en Filipenses 4:19. Voy a pedirle a nuestra hermana Marta, que ingresó a la sala de Zoom, vamos a darle un tiempito para que ella nos pueda ayudar con la lectura de Filipenses 4:19. Bienvenida, hermana Marta, y le invito para que usted pueda dirigirnos en esa lectura bíblica. Un momento. Dios me le bendiga, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. Y Amén. usted, hermano, que está siguiendo ahí la transmisión, que el Señor lo bendiga también. Qué bonito podernos reunir de esta manera. Bueno, antes de leer la cita bíblica, yo tengo una cita inspirada. Dice, para proveernos de lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras, de las cuales nosotros no sabemos nada. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse las perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. Amén, gloria a Dios. Él suplirá nuestras necesidades, Él es quien proveerá. Adelante, hermana Marta. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, muchas gracias, hermana. Miren esa lectura. Dios suplirá todo lo que nos falte. El canto decía, Dios proveerá. La cita inspirada dice que a veces cuando estemos perplejos, cuando pensemos que no vamos a encontrar una solución, Dios puede trazar un nuevo camino y suplir todo aquello que nos falte. En esta noche, yo quiero compartir con ustedes el tema de la mayordomía en la creación. Así es, quiero que me acompañe la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 1 y vamos a inclinar el rostro para poder acercarnos a la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a la Biblia, a tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Pedimos tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que podamos entender el mensaje que está en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muy bien, y vamos a rastrear allí en Génesis los diferentes aspectos de la mayordomía cristiana. ¿Y cuáles dijimos que son esos aspectos de la mayordomía cristiana? Aquí los tenemos. El templo que es nuestro cuerpo. También tenemos allí el tiempo. Vamos a rastrear allí en Génesis estas cosas que Dios nos dio. Los tesoros, los talentos y, por supuesto, la tierra. En el tema de la mayordomía cristiana, eso se denomina las 5 T. Las 5 T.
Tiempo, tesoros, talentos, el templo y la tierra. Las 5T de la mayordomía cristiana. Muy bien. Entonces vamos a buscar allí en la palabra del Señor y vamos a ubicarnos en el capítulo número 1 de Génesis. Allá desde el propio inicio, Dios dándole instrucciones a los seres humanos de cómo debía de dirigirse en la creación que él mismo acababa de proporcionar, de dar a los seres humanos. Dice Génesis capítulo 1 en el versículo número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este primer versículo nos dice a nosotros, nos da a entender una cosa muy importante en el tema de la mayordomía cristiana que usted y yo debemos de tener muy claro. Dios nos hizo. Él es nuestro creador. Nosotros no nos mandamos solos. Nosotros le pertenecemos a Dios porque Él nos hizo. Él nos creó. Somos hechura suya. Somos su creación. Somos el producto de sus manos, el producto de sus pensamientos. Usted y yo le pertenecemos a Él porque Él nos hizo. Esa es la primera verdad que encontramos allí en la palabra del Señor. Versículo 28. Dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad y llenad la tierra, someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí encontramos una orden de Dios. Fructificar, multiplicar. Aquí, hermano, estamos hablando de lo que es el uso del templo de nuestro cuerpo. Dios, este cuerpo que usted y yo tenemos, Dios lo hizo, le pertenece a Él. Por supuesto, dice la palabra que nos dio el permiso, más bien nos dio la orden de fructificar, de multiplicar, aquí hay dos cosas involucradas. Número uno, multiplicación. Y para que haya multiplicación, pues deben de unirse el hombre y la mujer y tener hijos. Así que aquí vemos una tarea que Dios le asignó al hombre y es tener su familia. También la palabra dice que les dijo que debían de fructificar. Fructificar, si traemos esa palabra a nuestros días, sería prosperar. Así es, prosperar, no quedarse allí estancado, sino que debía de prosperar, avanzar. No solamente debía de quedarse allí en donde Dios lo había creado, sino que debía de salir adelante, usar los recursos que Dios había puesto a su disposición y tenía que someter la tierra, tenía que hacer producir la tierra, los animales, las bestias del campo, los peces del mar, las aves de los cielos, todo eso debía de ser sometido, o sea, debía de ser aprovechado, debía de sacarle provecho el hombre de todos esos tesoros que Dios le puso al alcance de sus manos. Nos dio el templo que es nuestro cuerpo, nos dio los tesoros, todo lo que puso a nuestra disposición, y también les dijo allí en el versículo 29, mirad, os he dado toda planta que dé semilla que está en la tierra, así como todo árbol en el que hay fruto, de todo esto podéis comer. Nuevamente haciendo referencia al templo que nos dio, una alimentación sana, es lo que Dios nos está evocando la palabra, una alimentación sana. Y también nuevamente nos está hablando de esos recursos que puso a disposición, todas las plantas, todos los árboles, se los he dado para que ustedes coman, son para ustedes,
son recursos que Dios puso a su disposición, puso a mi disposición. Así que Génesis nos está hablando del tema de la mayordomía cristiana en su máximo esplendor. Claro, el hombre debía de prosperar, debía de fructificar, debía de someter la tierra, debía entonces el hombre salir adelante. Dice en el versículo capítulo número 2, en el versículo número 8, vamos allí, capítulo 2, en el versículo número 8, y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado, e hizo el Señor nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, para el hombre, también allí el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice entonces en el versículo número 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Y sabe para qué, mi hermano? Lo puso allí para que lo labrase. Así que Dios le dio un cuerpo, le dio tesoros al hombre, le puso todas las riquezas a su alcance, pero también depositó en el hombre talentos, capacidades para que él sometiera a las bestias, pero también para que labrase la tierra, para que trabajara la tierra. Así que vemos hasta aquí cómo el Génesis, allí en la creación, nos ha presentado las 3 T iniciales de la mayordomía cristiana: el templo, el cuerpo que nos dio, los tesoros, todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, y también los talentos. Vamos ahora allí al capítulo 1, versículo 31. Dice allí la palabra del Señor, 1:31. Así pues fueron acabados los cielos y la tierra. Versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Y fueron ahora sí acabados los cielos y la tierra, capítulo 2, versículo 1, y todo lo que había en ellos. El 7º día concluyó Dios la obra que hizo, y entonces bendijo Dios el 7º día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de la tierra. Así que Dios también crea el factor tiempo. Cada uno de los días de la creación fueron ese eslabón, esa cadena de días que se iban conectando, y cómo Dios introduce el concepto del tiempo para que el hombre pueda también disfrutar del tiempo. Y fue la mañana, la tarde del primer día, fue la mañana y la tarde del segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto día, el 6º día cuando Dios crea al hombre, y también el 7º día, y se lo da al hombre como un recordatorio de que Dios es el creador. Así que hasta aquí hemos visto las diferentes T de la mayordomía cristiana. Nos dio un templo que es nuestro cuerpo, nos dio el tiempo para aprovecharlo, para salir y fructificar y multiplicarse, para labrar la tierra, para señorearse sobre los animales. También nos dio talentos para poder labrar la tierra, para poder ejercer autoridad sobre las bestias. El Señor nos dio esta casa, este planeta, como un hogar. Así es, apreciado hermano. Usted y yo hemos sido muy bendecidos por Dios. Nunca diga usted que es pobre. Nunca diga usted que no tiene recursos, porque Dios ha colocado en nuestras manos muchos recursos.
nos ha dado un cuerpo, nos ha dado el tiempo, nos ha dado talentos, nos ha puesto en este magnífico planeta que llamamos Tierra, que es nuestra casa. Aquí nos ha puesto el Señor y es un lugar que está lleno de tesoros que han sido depositados por Dios para que el hombre le pueda sacar provecho. Vamos a repasar nuevamente cuáles son esas 5 áreas de la mayordomía cristiana que usted y yo debemos de tener claro. Número 1, el tiempo. Dios creó el tiempo, nos dio el tiempo le pertenece a Dios. Usted y yo solamente administramos el tiempo. El templo de nuestro cuerpo fue creado por las manos de Dios y nos fue puesto a disposición para que usted y yo lo cuidemos con una sana alimentación y con una actividad física. Los tesoros, hoy en día los tesoros de la tierra se traducen en recursos monetarios muchas veces, pero todo lo que hay en esta tierra que en algún momento se traduce en dinero o en algún otro bien material, todos esos tesoros le pertenecen a Dios. También nosotros como seres humanos no fuimos creados para inutilidad. No fuimos creados para estar allí en la inactividad. No, apreciado hermano, Dios puso en nosotros talentos para que podamos salir adelante y realizar diferentes tareas. Y todo esto en nuestro hogar, en este planeta que Dios ha depositado para que el hombre lo administre. Debemos de cuidar el tiempo porque es de Dios. Debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es de Dios. Debemos de cuidar nuestros recursos monetarios y materiales porque son de Dios. Debemos de cuidar nuestros talentos y ponerlos al servicio porque son de Dios. Debemos de cuidar este planeta, no contaminarlo, sacar un provecho de los recursos que hay en este planeta, pero de manera sostenible. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Él los creó y son de Él. Así que yo quiero en esta noche dejarte un llamado. Quiero dejarte una inquietud. Quiero hacerte un llamado y al mismo tiempo dejar una inquietud en tu mente. Número 1, nunca te sientas pobre. La pobreza no cabe dentro de la mente de aquel que entiende que es un mayordomo de Dios. Somos ricos porque tenemos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Recursos que le pertenecen a Dios, pero que Él los ha colocado en mis manos. Así que no podemos sentirnos que somos pobres. Todo le pertenece a Dios y Él nos ha dado esos recursos. Muchas veces lo que ocurre es que aceptamos los conceptos del mundo que están contaminados por las ideas del enemigo de Dios, que nos hace entender la riqueza solamente como recursos materiales, cuando los diferentes recursos que Dios ha colocado en nuestras manos son muy variados. Número 2, quiero que evalúes tu vida personal y puedas a conciencia tomarte un momento y pensar cómo estás utilizando los recursos que Dios te dio. ¿Cómo estás usando tu cuerpo? ¿Será que tu cuerpo está allí todo enfermo, con enfermedades crónicas, que tu cuerpo está allí, que no puedes ni siquiera caminar porque tal vez estás ahogando o tienes alguna afección en tu salud? Hay que cuidar el cuerpo. ¿Será que pasan los días y no hay frutos en tu vida?
el tiempo pasa y pasa y pasa y tal vez dejaste rezagado el estudio, dejaste rezagado los proyectos familiares, los proyectos personales. Utiliza bien el tiempo y por supuesto dedícale a Dios el tiempo porque Él es el dueño del tiempo. También indaga qué está pasando con tu vida monetaria, con tus recursos financieros. ¿Por qué no te alcanza el dinero? ¿Por qué vives endeudado? ¿Por qué muchas veces no tienes ni siquiera para comprar las cosas básicas? ¿Será que estás mal utilizando los tesoros? ¿Será que estás mal utilizando los recursos monetarios? También detente un momento y piensa, ¿será que yo no puedo hacer nada? ¿Será acaso que Dios me creó a mí inútil y que yo no tengo ni un solo talento para poder salir adelante? Medita en eso y recuerda que Dios ha colocado talentos. Tú tienes talento. Todos los seres humanos, Dios como mínimo nos ha dado un talento y debemos de sacarle el máximo provecho. Y en último lugar, la tierra. ¿Cómo estás tratando la tierra? ¿Cómo estás tratando esta casa que Dios nos ha dado a todos en comunidad? ¿Estás tratando la casa igual como la tratan aquellos que no conocen a Dios? ¿Será que estás tratando a la tierra como aquellos que no son mayordomos fieles de Dios? ¿Será que ni siquiera sabes reciclar? ¿No puedes mantener ni siquiera una planta allí con vida? Tal vez contaminas con los desechos de tu casa o de tu trabajo, contaminas la tierra. Apreciado hermano, la tierra no nos pertenece. Y aunque el mundo maltrate a la tierra le pertenece a Dios por creación. Y usted y yo debemos de cuidarla. Y en tercer lugar, quiero invitarte para que medites en esta noche. ¿Estás reconociendo que Dios es el dueño? O por algún momento tal vez te has confundido y estás pensando que tú eres el dueño de todos los recursos que tienes a tu alcance. ¿Estás reconociendo a Dios como dueño de tu tiempo? ¿Estás reconociendo a Dios como dueño de tu cuerpo? ¿Como dueño de tus talentos? ¿Como dueño de tu dinero? ¿Como dueño de este plan? ¿Estás reconociendo que Dios es el dueño? Tomemos un espacio en nuestro diario vivir. Detengámonos. Analicemos realmente si tenemos ese concepto claro en nuestras mentes que somos simples mayordomos. No somos los dueños, somos los mayordomos. Si tienes una casa, si tienes un carro, si tienes recursos materiales, si tienes personas a tu cargo, si tienes un trabajo, todo lo que tú tienes es de Dios. Si tienes una familia, si tienes una iglesia, una comunidad a la cual asistes, todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. No te permitas confundirte pensando que tú eres el dueño de las cosas. Dios es el dueño. Tú y yo somos simples administradores, grandes beneficiarios de Dios. En su gran amor, en su gran misericordia, Dios nos ha confiado esto que usted y yo llamamos vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás administrando conforme al plan de Dios? ¿Conforme a la estructura administrativa que Dios quiere que los seres humanos tengan de vida?
Hay que tener una sabia administración de la vida, porque la vida, dice el sabio Salomón allá en Eclesiastés, es como una niebla que la ves y en otro momento ya no está. Pero algún día tú y yo tendremos que colocarnos delante del dueño, delante del Señor, y dar cuenta de nuestra mayordomía, dar cuenta de cómo administramos este cuerpo, dar cuenta de cómo administramos el tiempo, dar cuenta de cómo administramos el dinero, dar cuenta de cómo administramos los talentos y dar cuenta de cómo tratamos la tierra. Que el Señor te bendiga en esta noche, que podamos meditar en este tema y que podamos hacerlo nuestra base para administrar la vida de cada uno de nosotros. Voy a invitarle para que podamos inclinar el rostro en esta hora. Bendito Padre Celestial, gracias porque usted ha confiado en nosotros, seres humanos indignos, pecadores. Somos polvo, Señor. Reconocemos que somos grandes necesitados de ti y que fuera de ti, Señor, no hay ninguna solución para nuestra vida. Solamente en ti, Señor, hay sentido para vivir. Lo reconocemos. Por eso, Padre, no nos cansamos de dar gracias, porque en su grande sabiduría, en su grande amor, usted nos ha permitido llegar a ser administradores. Señor, reconocemos que los recursos que nos has colocado en la mano, muchas veces no los hemos administrado bien, Señor. Muchas veces hemos maltratado nuestro cuerpo. Muchas veces, Señor, hemos mal utilizado el tiempo, el dinero, los recursos materiales. Muchas veces, Señor, nuestros talentos han estado solamente a servicio del mundo, cuando debieran de estar a tu servicio. Muchas veces, Señor, hemos maltratado esta tierra que es creación de tus manos. Perdónanos, Padre, por ser mayordomos infieles. Ayúdanos, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, a ejercer una mayordomía responsable, a ejercer una mayordomía adecuada, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a terminar escuchando nuestro canto tema. Hermano Gabriel, me gustaría que se despida de los hermanos y nuevamente con la invitación a conectarse con el culto virtual del grupo Cabeceras de Monteverde los miércoles y los domingos. Adelante, hermano Gabriel. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros este día y pastor, siempre bienvenido para estar con nosotros. Normalmente nosotros, pero siempre, como dijo el pastor, nos reunimos todos los miércoles y todos los domingos a las 6:45. Tratamos de incentivar a los hermanos para ser constantes y para poder retomar esa buena costumbre de reunirnos todas las semanas. Sé que lo necesitamos y ahora no hay excusa. Está lloviendo, que estamos largo, no importa, y solamente estamos tan cerca del celular y cuando hay internet ahí nos podemos comunicar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y de verdad están bienvenidos. El pastor tiene acceso al link que nosotros distribuimos los miércoles y los domingos, así es que cuando quieran reunirse con nosotros ahí serán bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, hermano Gabriel, y a cada uno de ustedes, hermanos, que se ha conectado a través del YouTube también. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar escuchando nuestro canto tema. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible.
Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá, y su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveyó. Espera, hermano, Dios proveerá. Buenas noches. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Espera, Dios proveerá.